¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿cómo Hola, profe. están? Buen día, ¿Tiene Bueno, usted? buen día. Hola, profe. Hola, Buenos hola, días, profe. hola, chiquillos. Déjenme preparar la cosa aquí. ¿es mi idea o la otra vez había metido un profe? ¿Cómo? Es que hace como unos segundos aparecía el nombre de algo, Patricia Amión, algo así. No, era yo que estaba con el nombre de otra cuenta de Zoom. LOL. Sí, de otro computador. Sí, como en un momento se me pasó por la cabeza, ¿será el Mijael? Pero dije, ¿será pura Es coincidencia? mi papá. Ah, ya. Pero pasan cosas. Hace unos días atrás me, me mandó un correo un alumno que le había gustado mi clase y todo, y empezó a conversarme, y resulta que después me contó que se había metido equivocado. No sabía por qué le había llegado y él se había metido. Y me preguntaba si lo podía considerar porque había encontrado entretenido, si podía pinchar el... Y le dije que bueno, pero no sé cómo entró la vez anterior si yo no lo había copiado en el correo. Permiso, pero me dio calor. Estaba muy abrigado. Oh, qué loco. Yo que él estaría durmiendo esa hora. Ya, chiquillos, vamos a trabajar. Espero que hayan tenido una buena semana y podamos rematarlo hoy día con una clase, ¿ya? Estas clases yo no me gustan tanto porque las encuentro medio monótonas, me gusta más adelante vamos a tener algunas otras cosas un poquito más entretenidas, pero lamentablemente hay que masticar estos conceptos de conocer un poquito el motor y va relacionado también con el mantenimiento, que en algún minuto les va a tocar a ustedes de una u otra forma ejecutar. ¿Ya? La última clase teórica estábamos hablando de todo lo que significa el cárter y terminamos con una advertencia que decía que durante la revisión general el especialista debe asegurarse que todos los pasos de aceite estén libres de materia y que no sean bloqueados por las empaquetaduras durante el montaje. Recuerden, para aquellos que no saben lo que es una empaquetadura, las empaquetaduras son unos sellos que se colocan entre paredes, ¿ya? En el caso del cárter, aquí está separado en dos mitades, ¿ya? Pero el caso del cárter específicamente aquí en estos bordes no lleva empaquetadura, no lleva un sello de papel o de otro tipo de material, sino que lo que lleva aquí es un sellante. Y yo les conversaba que se usa un hilo ya muy parecido al del volantín, que es un hilo de seda doble cero, muy delgadito, ¿ya? Y se coloca en todo el borde, ¿ya? Se coloca un sellante, un químico ahí, y después se coloca el hilo por todo el borde, y se juntan las dos partes. El secreto de esto, también se los conversé, que para la unión y para prevenir filtraciones, uno debe efectuar el apriete. Ahí ustedes ven orificios, con este otro orificio, todos esos van con pernitos, ¿ya? El manual es muy estricto en decirnos cómo deben ir apretados estos pernitos. Hay una sincronización, habla de, por ejemplo, el 1, el 4, el 5, el 8, el 7, el 20 y tanto, lo que sea, pero lo identifica y hay una sincronización, de manera que el apriete sea homogéneo y después cuando ya le damos el torque final, que es el apriete final, ya que se da con una herramienta que tiene la marca de la fuerza que ustedes deben dar, todo eso debe ser sincronizado. Eso permite el sellado perfecto de las dos paredes y que no tengamos filtración de aceite, ¿ya?
Por eso, parece que les conté que yo conocí, bueno, todavía trabaja cerca mío, un hombre muy trabajador, muy ordenado, todo bueno, pero tiene algo malo, que es un brutito, ¿ya? Y este brutito, en más de alguna vez, en más de alguna oportunidad lo vi de motores que salen de depósito, ¿ya? Motores que salen de depósito donde se le han ejecutado todos los mantenimientos correspondientes al motor y la sincronización en el apriete y todo esto, y yo les acabo de hablar, y que está debidamente certificado. A él le llegaban los motores, los instalaba en el avión, y antes de ir a volar, él se aseguraba y pescaba una llave y empezaba a darle más apriete a todo esto. Volaba el avión 5 o 10 horas y empezaba el avión a chorrear y empezaba a caer aceite, y a nosotros nos cobraban garantía y reclamo. Hasta que descubrimos las malas prácticas que hacía este caballero de reapretar por un sentido mecánico, ¿ya? Pero ese sentido mecánico es un sentido totalmente equivocado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja de esto? Que ustedes, si en algún minuto ven que hay algún perno que está, no sé, pues les da la sensación o cree que está suelto, efectivamente algún mantenimiento hay que hacer ahí, pero váyanse al manual y vean la sincronización, y hay un reapriete general, no solamente el de uno, porque si uno aprieta uno solo y empieza a dar, quizás lo logre dejar apretado, pero va a estar causando un problema adicional, ¿ya? Por lo tanto, recuerden eso, no es llegar y pescar y apretar uno o dos pernos, ¿ya? Aquí hay sincronización que respetar, y eso es muy importante. Bien. Bueno, y respecto de cuando nosotros colocamos otros elementos sobre el cárter y estos llevan empaquetadura, fijarse que la empaquetadura esté bien instalada. Si la colocamos al revés, probablemente los pernitos puedan pasar sin problema, pero ustedes no se van a dar cuenta y pueden haber dejado tapado una línea de aceite, ¿ya? Y que va a afectar en la operación del motor y puede causar daño importante. Todo esto que les hablé, ¿se recuerdan que la clase anterior terminamos con el video del aceite? ¿Ya? Lo importante que es el aceite es la vida del motor, ¿ya? Es la vida. Por lo tanto, la buena circulación, que estén todos los pasos habilitados de buena manera, que no estén dañados, eso va a ser siempre bienvenido para el motor, porque va a estar con su aceite fluyendo de manera correcta, ¿ya? El aceite no solamente lubrica, el aceite limpia y enfría. Esas son las tres propiedades principales. Más adelante vamos a hablar más fuerte del aceite, pero el aceite, como les digo, no solamente lubrica, limpia, porque a medida que va pasando por todos los ductos del motor, va arrastrando cualquier sedimento que pudiera haber, ¿ya? Y estos después van a quedar pegados en los filtros, ¿ya? Recuerden que el aceite está en un estanque, de ese estanque lo toma una bomba, esa bomba levanta presión, hace que el aceite fluya a través de todo el motor completo, ¿y qué es lo que va haciendo? Lubricando, y también va limpiando, porque va arrastrando todo ese sedimento que va a quedar después depositado en los filtros. Y también, a medida que va pasando a través de todo el motor, tiene la propiedad de enfriar, ¿ya? Así que el aceite es muy importante, por eso que he sido pesadito y le he mostrado ya 2 veces el mismo video, ¿ya? Porque estoy seguro que si lo observan, en cada oportunidad van a encontrar algo de aporte y algo distinto que no lo vieron la primera vez. Así que durante este semestre, a lo menos lo vamos a ver dos veces más el famoso video, ¿ok? Así que mucha atención con esta parte. Ahora vamos a empezar a hablar del cilindro, ¿ya? Los cilindros es donde internamente nosotros vamos a montar el pistón, que finalmente es donde va a ocurrir todo
el evento de la combustión, ¿ya? Y los cilindros van montados aquí, en estas zonas, 1, 2, 3, y por el otro lado 4, 5, 6, para el caso que tiene 6 cilindros, ¿ya? Aquí van montados, en el cárter. Por eso que te enseñó el cárter, es el más importante, porque sobre el cárter vamos a colocar todo el resto del motor y lo vamos a terminar de armar. Aquí está la columna vertebral, el corazón del motor, aquí está el cárter, el señor cárter. Bueno, cilindro. Esta pieza, que tiene forma cilíndrica, está abierta en un extremo, el cual da alojamiento al pistón y permite su movimiento. Exteriormente tiene aletas de enfriamiento fresadas o insertadas, elementos del mecanismo de funcionamiento para las válvulas y el orificio de admisión y escape, para la válvula de admisión y escape. Para evitar la corrosión, los cilindros enfriados por aceite, ¿se dan cuenta? Enfriados por aceite. Bueno, me perdí. Para evitar la corrosión, los cilindros enfriados por aire están revestidos con esmalte cocido, resistentes al calor y que cambian la tonalidad para indicar la sobretemperatura. El cilindro se convierte en el cilindro se convierte la energía calórica del combustible en energía mecánica y se transmite al cigüeñal a través de los pistones y las bielas. El espacio entre la cabeza del cilindro y la parte superior del pistón, en sus límites máximos de recorrido, se llama volumen de la cámara de combustión, ¿ya? Dentro del cilindro ocurre un efecto muy importante, ya como concepto físico, que cuando estemos en el semestre siguiente vamos a conversar en el ramo de motores a reacción, y algo exactamente igual. Hay una pregunta de prueba que la hago en los dos ramos. ¿Dónde se convierte la energía calórica del combustible en energía mecánica? ¿Ya? En este caso, se convierte dentro del cilindro, ¿ya? Después, cuando hablemos de motor de reacción, vamos a ver y vamos a explicar qué es la zona de turbina, ¿ya? Entonces, después los pistones, las bielas, convierten la energía mecánica, perdón, la energía calórica de estos gases en energía mecánica, porque empieza el pistón a moverse. En el caso de los motores de reacción, sale todo el flujo de la cámara de combustión, golpea las turbinas y las turbinas empiezan a girar, y eso es energía mecánica, ¿ya? Así que la energía calórica del combustible se convierte en energía mecánica, ¿ya? Requisitos y diseños de construcción. Hay 4 requisitos fundamentales que deben considerarse en el diseño y la construcción del cilindro. Deben ser lo suficientemente fuertes como para resistir los cambios de temperatura y presiones durante el funcionamiento del motor. Los cilindros, internamente, como se va produciendo la explosión en cada instante, también está todo el movimiento del pistón, sube y baja. Deben ser fuertes, deben ser resistentes, porque están soportando la máxima carga en cada instante, por la combustión y por los golpes y movimientos que realiza el pistón. También deben fabricarse con un metal ligero para mantener el bajo peso del motor. Recuerden que por concepción natural, para la fabricación de un avión, de un motor, el tema del peso es algo fundamental, ¿ya? Podemos hacer un elemento que cumpla todo lo que nosotros necesitamos, que genere potencia, que genere velocidad, un montón de cosas. Sin embargo, si ese componente es muy pesado, es inviable para poderlo instalar en un avión. Por lo tanto, los cilindros, cuando los fabrican, son resistentes, todo, pero siempre tienen que ser livianos, bajo peso. También deben tener la propiedad de un buen conductor de calor para posibilitar un enfriamiento eficiente, ¿ya? Más adelante vamos a ver la fotografía y les voy a explicar una de las formas importantes en la construcción del cilindro, de cómo disminuye la temperatura. Pero debe tener la forma y también los materiales específicos
que ayuden a que estos elementos logren un enfriamiento rápido, ¿ya? No puede ser que el cilindro, con todo lo que está pasando internamente, genere una temperatura superior a lo normal y que no sea capaz de bajarla, ¿ya? Por lo tanto, la forma en que está construido, la forma en que está diseñado y los materiales también permiten un enfriamiento eficiente. También deben ser fácil y baratos de fabricar, inspeccionar y mantener, ¿ya? Años atrás, y esto les va a tocar a ustedes ahora, en la facilidad de mantenimiento, que también vamos a hacer algunas charlas sobre la facilidad de mantenimiento. El año atrás, cuando fallaba algún motor y fallaba algún cilindro por alguna razón particular, era todo un tema tener que desmontarlo. Por ahí tengo un video que se los voy a mostrar también más adelante. Y había que desmontarlo y había que hacer un montón de trabajo y que cambiar anillos, hacer algunos trabajos de mecanizado para poder pulir, cambiar los pistones por un diámetro mayor. Habían varias cosas que hacían que el mantenimiento fuera lento, era delicado y muchas veces no aseguraba el 100% de la corrección de las fallas. Hoy, sale mucho más barato cuando uno tiene un problema con un cilindro, pescar el cilindro, uno lo saca completo y compra uno con todo, viene armado completo, cosa que es llegar y cambiar, ¿ya? Nosotros en algún minuto como empresa hicimos un estudio y el reparar un cilindro con todo lo que significaba desmontar el motor del avión, hacer muchos trabajos, nos acercábamos fácilmente a los $1.800 por un trabajo específico. Y resulta que un cilindro armado completo nos sale $450. Por lo tanto, era mucho más viable hacer ese cambio. Así que ahora ya no nos complicamos. Cada vez que tenemos un overhaul, pescamos los cilindros, sacamos completo y chao, se van, mueren. Y instalamos cilindros nuevos. ¿Ya? Es lo mismo que hace hoy cualquiera de las empresas particulares en el sentido de siempre abaratar el costo y disminuir los tiempos de detención del motor. Recuerden que esto es un negocio, por lo tanto, cada vez que un motor está detenido, un avión está detenido, son luquitas menos que están ingresando a las arcas del operador. ¿Ya? Además de desarrollar la fuerza del combustible, el cilindro disipa una porción sustancial del calor producido por la combustión y, como se indicó anteriormente, aloja al conjunto de pistón y la biela, sostiene las válvulas y una parte del mecanismo de las válvulas y las bujías. El conjunto de los cilindros, junto con los pistones, bielas y la sección del cárter, al cual están adheridos, es considerado como la sección principal de potencia del motor. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con también una pregunta de prueba. ¿Cuál es la sección de potencia del motor? El cárter más los cilindros. ¿Ya? Todo ese conjunto es la sección de potencia, la que nos da la energía, la fuerza para que genere el movimiento de los pistones. Vamos a ver las partes de un cilindro. Cada cilindro es un conjunto que posee dos partes principales: la cabeza del cilindro y el barril del cilindro. Aquí lo vamos a mostrar. ¿Ya? Cabeza del cilindro y barril del cilindro. ¿Ya? Alcanzan a ver, este es un cilindro completo, ¿tá? Donde aquí está el soporte para los balancines, aquí va la sección de válvula. Más adelante hay otro dibujo un poquito más claro, pero aquí va el cuerpo, ¿cierto? Aquí va la base del cilindro, la que va a unir con el cárter, ¿ya? Aquí se va a instalar, aquí van unos orificios y ahí van los pernitos que une el cilindro completo al cárter, ¿ya? Aquí, ¿ya? Esa base va a unir aquí, va a sentar acá y aquí también se van a pernar. También existe una sincronización para que esto tenga un asentamiento perfecto y no existan filtraciones.
¿Se recuerdan que hablábamos de enfriamiento? Ya. ¿Se dan cuenta que esto aquí tiene como aletitas? ¿Las ven? Chiquillos, ¿las ven? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Esta aletita, lo que quiero hacer notar, que este cilindro no es una pared lisa, ¿ya? Esto está hecho con puras aletitas. Estas aletitas, chiquillos, son muy importantes y uno tiene que siempre observarlas, ¿ya? Estas aletitas son las que ayudan a la refrigeración del cilindro, ¿ya? Por aquí, cuando el avión esté volando, va a entrar el aire de impacto a través de unos ductos de la capota de la aeronave. Ese aire va a ingresar y va a pasar a través de los cilindros. Si esta pared, si esta pared fuera lisa, si fuera lisa, el aire pasaría de manera rápida, algo haría, enfriaría por supuesto algo, sin embargo, pasaría muy rápido. Por la construcción y al tener estas aletas, ese aire va a entrar aquí y se va a meter por cada una de las rendijas. Y si, supongamos antes, ese flujo de aire al pasar por el cilindro se demoraba, si tuviera la pared lisa, se demora, voy a poner número nomás, 5 segundos. Al tener estas estrías, el aire va a ingresar, se va a meter en cada una de estas estrías, va a permanecer y va a durar a lo mejor unos 15 segundos, ¿ya? Tiempo que va a ayudar a que estas paredes se vayan enfriando, ¿ya? Por eso que llevan estas aletitas aquí, ¿ya? Todos los cilindros que ustedes vean van a tener esas aletitas. Hoy día ya saben que esas aletitas son para el sistema de enfriamiento, ¿ya? ¿Qué es lo importante en esto? Esta aletita, en algún minuto, cuando ya hay un motor que ya lleva su buena cantidad de horas volando, hay que siempre observarla. De hecho, les va a salir en las tarjetas de inspección, verificar que estas zonas no estén con corrosión, ¿ya? Siempre son muy frágiles en el sentido de poder corroerse, por lo tanto, hay que aquí mantenerlo con un tratamiento de pintura, un tratamiento superficial que proteja estas áreas. También, ahora alguien me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la corrosión con el enfriamiento? Si tengo corrosión, esas paredes se van a empezar a dañar, se van a empezar a hacer orificios y por lo tanto esa pared ya no va a ser lisa, me refiero a las paredes entre las estrías, y se van a empezar a deformar. Por lo tanto, también cuando entre el aire ya a lo mejor no va a demorar los 15 segundos, ya se va a desviar y ya no va a enfriar en una zona en particular. Por eso que esto hay que cuidarlo con mucha delicadeza. También hay algunos mecánicos que por alguna razón pueden meter aquí y dañar las aletas, y las aletas se pueden doblar, ¿ya? Si está doblada una aleta, cuando venga el flujo de aire a pasar por ahí no va a poder pasar y va a pasar de largo, ¿ya? Por lo tanto, esa zona va a quedar sin ser refrigerada. Así que toda esa importancia tienen estas estrías, ¿ya? Les he conversado que cada vez que nosotros trabajemos en cualquier elemento de un motor y de la aeronave, pero como estamos en motores, hago hincapié en motores, nosotros si tenemos que desmontar una pieza, esta pieza siempre tiene que la debemos dejar en un lugar, en una cubierta, con goma, ¿ya? No con metal, porque al estar esto desmontado, pasan algunos días, alguien lo puede pasar a llevar o se puede golpear y se puede dañar. Por lo tanto, esto siempre, siempre tiene que quedar depositado sobre alguna superficie de goma donde nos aseguremos que no se va a dañar. Y si va a estar más de un tiempo determinado, me refiero a más de un par de horas, inmediatamente nosotros debemos cubrir esto para que no se llene de tierra, ¿ya? Y se dañe. Así que todos esos cuidados hay que tener con el famoso cilindro, ¿ya? Pero principalmente lo que quiero poner hincapié en este minuto es en esta zona que tienen que ver con las estrías para enfriamiento, ¿ya? Ahí está.
La cabeza del cilindro. La cabeza del cilindro encierra la cámara de combustión para la mezcla del aire combustible y contiene las válvulas de admisión y de escape, las guías de válvula y los asientos de las válvulas. La cabeza del cilindro también proporciona el soporte para los ejes de balancín sobre los cuales están montados los balancines de las válvulas y los orificios en los cuales se insertan las bujías en posiciones designadas para producir una mejor combustión. Me devuelvo para acá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta zona. ¿Ya? Aquí están los soportes para los balancines, que son las aletitas que vamos a ver más adelante, que abren y ayudan a cerrar estas válvulas de admisión y escape. ¿Ya? Todo esto también no se alcanza a ver muy bien acá, pero está el alojamiento. Aquí en esta zona de acá va a ir alojada la bujía. ¿Ya? En esta zona, cuando nosotros tenemos que trabajar, también siempre tenemos que tener la precaución de trabajar con las herramientas adecuadas, ¿ya? Y también darnos cuenta cuando algún elemento de esto que estamos desarmando esté agripado, no podemos usar fuerza externa sobrevalorada. Me refiero que muchas veces, por un concepto mecánico, ¿ya? Hay elementos, por ejemplo, si una bujía no suelta, le colocamos una, para soltarlo, para apretarlo, va a ser con un dado, ese dado va a estar sobre un barrote, entonces si esto está muy duro, se va a generar la tentación de a esa barra colocarle un brazo más largo y hacer más fuerza para soltarlo, ¿ya? Pero eso, chiquillos, los motores convencionales, en estos tipos de motores, nunca hay que usar herramientas que se sumen a la fuerza normal, ¿ya? Vale decir, no pongan un barrote más grande, porque lo que ustedes van a correr peligro es que si esta bujía que está apretada no suelta a la primera y le ponen una fuerza superior, lo que van a lograr probablemente es generar una trizadura en la base donde está instalada la bujía y van a perder el cilindro completo, ¿ya? Van a dañar el cilindro y va a quedar inservible. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no puede soltar una bujía? ¿Ya? Los mismos manuales nos dan alguna indicación. Existen líquidos que son especiales para soltar, por lo tanto el apuro de sacar la bujía nos puede llevar a hacer un daño mayor al cilindro, por lo tanto vamos a tener la precaución de poner algún líquido, ¿ya? Hay algunos líquidos que son muy similares al líquido hidráulico, que es muy bueno para soltar cosas, y uno va con un goterito y le pone ahí un poquito de ese líquido y la deja ahí reposar un ratito y luego le va a ayudar a soltar, ¿ya? Así que busquen alternativas, los manuales nos indican los tipos de elementos que podemos usar. Y también dentro de la mecánica común, como les digo, está también el W40, hay varios tipos de elementos que nos pueden ayudar a soltar, ¿ya? Antes de llegar y aplicar la fuerza bruta que nos puede llevar de algo sencillo, quizás nuestro mantenimiento era limpiar bujías, y por sacar las bujías que estaban apretadas, trizamos un cilindro y causamos un trabajo mucho mayor, donde hay que cambiar el cilindro completo, hay que comprarlo, y eso va a demorar unos días, el trabajo también va a demorar unos días, va a significar pruebas de motor más largas, por lo tanto, el dueño de la aeronave, el jefe de la empresa, le va a aplaudir cuando ustedes le digan que quebraron el cilindro, ¿ya? Entonces, para que eso no ocurra, siempre, todo lo que hagan aquí tienen que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza, ¿ya? La fuerza bruta aquí no está bien recibida porque puede causar daño importante, ¿ya? Ustedes son cirujanos, cuando trabajan en esto se convierten en cirujanos, ¿ya? Y deben hacerlo todo con delicadeza y con mucho cuidado, para no causar daño. Seguimos.
hablamos esta parte de la cabeza del cilindro. Decía que la cabeza del cilindro encierra la cámara de combustión para la mezcla de aire y combustible, contiene las válvulas de admisión y escape, que se las mostré, la guía de las válvulas, los asientos de las válvulas. La cabeza del cilindro también proporciona soporte para los ejes de balancín, que son los que le mostré anteriormente. Los orificios en los cuales se insertan las bujías, que conversamos ya, en las posiciones designadas para producir la combustión. Aquí está la cabeza del cilindro, ¿ya? Se vuelven también a ver las aletitas, ¿se dan cuenta aquí? Las aletitas. Aquí ya se ven los orificios para las bujías, ¿ya? Aquí está todo el sistema de válvulas, que se muestra acá, donde tienen que tener también, ¿cierto?, los cuidados respectivos cuando trabajen con esto. Estas zonas siempre son delicadas y las válvulas hay que revisarlas. Bueno, de todas formas, el manual, las tarjetas de inspección a ustedes les van a indicar cómo hacerlo, pero las válvulas son las que reciben el mayor desgaste porque van abriendo y cerrando, y están rozando y golpeando en esta base. Por lo tanto, siempre les va a mandar el manual a revisar esta zona por daño, por deformaciones, ¿ya? Aquí se empieza a formar con el hollín, se empiezan a formar porosidades y se empieza a deformar un poco la válvula, ¿ya? Por lo tanto, cada ciertas horas nos manda a hacer una inspección en esta zona. Principalmente la válvula de escape, que es la que recibe las temperaturas más altas, ¿ya? La forma interior de una cabeza de cilindro puede ser plana, semiesférica o en punta, como la forma del techo de una casa. El tipo semiesférico se ha probado más satisfactoriamente porque es más fuerte y ayuda a la expulsión más rápida y eficiente de los gases de escape. Las cabezas de los cilindros generalmente están hechas de una aleación de aluminio fundido, el AMS-4220. Se utiliza esta aleación porque es un material muy resistente y tiene un mínimo de peso. Se adapta mejor para las aletas de enfriamiento, que están fundidas o fresadas en la parte externa de la cabeza, logrando un enfriamiento más eficiente, y opone resistencia en la mayoría de los metales al ataque corrosivo del tetraetilo de plomo de las gasolinas, ¿ya? El tetraetilo de plomo de la gasolina tiene un componente que hace acelerar la corrosión, por lo tanto, todos estos materiales están preparados para que esa corrosión no ingrese, ¿ya? Localizadas en la cabeza del cilindro están las aberturas para los múltiples de admisión y de escape. Estas aberturas permiten que la carga de aire y combustible entre el cilindro entre el cilindro a través de la válvula de admisión y los gases quemados salgan por la válvula de escape. Además se encuentran las dos aberturas de para las válvulas. La cabeza del cilindro está provista de sus superficies fresadas en los orificios de escape y admisión para la fijación de los múltiples de escape y admisión. Estos últimos se mantienen en su lugar por medio de pernos atornillados o prisioneros que se fijan al cilindro. Los orificios están provistos generalmente de empaquetaduras de goma sintética que sellan las uniones entre el tubo de admisión y el cilindro. Los tubos de escape se sellan generalmente por medio de empaquetaduras metálicas o de asbesto y metal. Los pernos de montaje prisioneros van atornillados dos en la cabeza del cilindro y por lo general no se sacan a menos que se dañen. Voy a devolverme un poquito. Aquí en esta zona, donde está la cabeza del cilindro, es donde van a llegar los tubos de admisión y también en otra fotografía, por el otro sentido, estaría el de escape, ¿ya? Aquí en esta zona, estas tuberías que instalamos nosotros también van con pernos y tuercas, ¿ya? También la misma indicación anterior, deben tener mucho cuidado al sacar este tipo de pernería, ¿ya? Los tubos de admisión reciben aire del exterior, por lo tanto la temperatura no es tan alta, pero los tubos de escape van a recibir la mayor temperatura y los pernos también
como estamos trabajando en una zona de mucha temperatura, los pernos por la temperatura tienden siempre a agriparse, por lo tanto estos pernos van a estar siempre agripados. Entonces, antes de desmontarlo, nosotros vamos y le aplicamos un líquido para que esos pernos, esas tuercas, cuando le apliquemos fuerza, se suelten fácilmente, ¿ya? También, estos tubos, la parte de principalmente los tubos de escape, deben ustedes tener siempre cuidado porque están propensos a tener trizaduras, ¿ya? Así que cuando saquen un ducto de escape, deben ustedes revisarlos, ¿ya? Los limpian y los revisan. Vamos a tener una clase de laboratorio donde les voy a explicar las inspecciones visuales, las inspecciones por inspecciones no destructivas, ¿ya? Líquidos penetrantes, partículas magnéticas. Eso lo vamos a hacer en uno de los clases de laboratorio. Entonces, estos ductos de escape tienen que tener siempre cuidado. Y por otro lado también, lo voy a explicar en las clases de motor a reacción, pero la similitud con los ductos de escape de los motores de reacción tiene que ver con los ductos de escape que estamos hablando de un motor convencional. Decía que por la temperatura se trizan, se desgastan, ¿ya? Y uno tiene que inspeccionarlo. Pero también, cuando ustedes estén haciendo mantenimiento, no deben tomar estos tubos de escape y dejarlo en el suelo por ahí, porque pareciera ser como algo poco importante dentro del motor, pero es sumamente importante, ¿ya? Los ductos de escape no deben deformarse. Si hay una deformación, se va a producir inmediatamente un freno aerodinámico del flujo de aire caliente que debe salir por ahí, por lo tanto se va a detener. Si hay una deformación me refiero. Por eso que el aire debe fluir de manera homogénea y rápida. Si está deformado, la evacuación de ese flujo va a ser distorsionada y va a ser en mucho más tiempo, y eso va a causar mayor daño. Por lo tanto, deben cuidarlo, deben dejarlo también sobre una gomita y tratarlos como caballeros, ya estos ductos tratarlos con mucho cuidado para que no se dañen, ya. Así que mucha atención en esta zona. También son zonas peligrosas, principalmente porque son zonas de alta temperatura y que la temperatura genera daños, ¿ya? Y deformaciones. Y todos los pernos que van en una zona caliente siempre terminan agripados. Cuando uno tiene que sacarlo, uno siempre va a sufrir un poquito porque están agripados y se pueden cortar, ¿ya? Por eso que tenemos que ayudarnos con algún líquido penetrante que nos ayude a soltar esto, aun cuando tengamos que perder una media hora, 40 minutos esperando que el líquido haga su efecto, ¿ya? El área que rodea la válvula y el orificio de admisión generalmente no tienen aletas de enfriamiento, ya que la mezcla del aire combustible que entra al cilindro es fría en esta zona. Por lo tanto, el lado de admisión de la cabeza del cilindro puede ser identificado rápidamente observando que no tiene aletas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un cilindro y en esa zona no tiene aletas de enfriamiento, es porque es la zona de admisión. Como la región de la válvula de escape es la parte más calurosa de la superficie interna, esta área se ha provisto de más aletas de enfriamiento alrededor de la parte externa del cilindro. Las guías de válvulas están ubicadas para sostener y guiar los vástagos de las válvulas. Están montadas en las perforaciones con un ajuste de 1 milésima a 25 milésimas, ¿ya? Se fabrican de bronce aluminio, bronce estaño o acero. En algunos cilindros la guía de válvula de escape es de acero, mientras que la guía de válvula de admisión es fabricada de bronce, ¿ya? Aquí siempre un pequeño paréntesis técnico para que entiendan muchas veces la construcción, la fabricación de un componente mecánico. Cuando tenemos elementos que
va a girar uno sobre el otro o va a haber una pasada, ¿cierto? Siempre el fabricante va a pensar en el elemento de mayor valor. Por lo tanto, aquí es la válvula, ¿ya? La válvula que va a estar entrando y saliendo al cilindro, ¿ya? Técnicamente, por diseño, ¿cierto? La construcción es mucho más difícil de ejecutar. Los materiales son de mayor valor. Por lo tanto, el orificio donde va a estar pasando, ese orificio, si fuera de las mismas características, del mismo metal, del vástago, cuando pase una y otra vez, se va a producir ahí un desgaste. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si son del mismo material, se van a autodañar, porque son los dos de la misma dureza, y cuando haya que hacer un mantenimiento y uno tenga que medir, quizás las tolerancias no den y van a tener que cambiar la válvula y van a tener que cambiar el orificio donde está pasando. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el fabricante? Mantiene la válvula con el material original, ¿cierto? De fortaleza, que soporta temperatura, desgaste, y en este orificio le va a colocar un buje de un material más blando para que este sea el que se desgaste y este es el que nosotros vamos a cambiar cuando en un mantenimiento estemos fuera de tolerancia. Por eso es que lo hace de bronce. Y este buje lo vamos a estar midiendo y lo vamos a cambiar cuando la tolerancia se haya perdido, ¿ya? Así, la válvula, que tiene un material más resistente y es de mayor valor, ¿cierto? No se va a dañar. El que se va a desgastar va a ser este buje, ¿ok? Eso se ocupa, ese concepto se ocupa en la gran parte de la construcción de motores, en secciones de aviones donde va un pasador y va un perno que lo va a sujetar. Ese orificio va a tener un buje de un material mucho más blando y practicable que uno lo pueda cambiar, ¿ya? Para no estar cambiando el elemento mayor que sale más caro y es más de difícil construcción. Esa es como una idea general. Siempre ustedes se van a encontrar con ese tipo de situaciones mecánicas. Debido a que el material de la cabeza del cilindro de aleación de aluminio no proporciona asiento a las válvulas útiles, las partes insertadas del asiento de la válvula están montadas en un lugar, tanto para que las válvulas de escape como de admisión. Estas piezas insertadas son fabricadas de acero con cromo, molibdeno, forjado o bronce y están instaladas en las cabezas. En algunos casos, el asiento de la válvula de escape se fabrica de acero con una capa de estelita, una aleación muy dura resistente al calor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el cilindro, cuando es fabricado en la zona de mayor castigo o mayor esfuerzo, se aplican o se le colocan materiales de mayor resistencia, ¿ya? En esa zona específica, no en el cilindro completo, ¿ya? Por eso que se refuerzan la parte de la cabeza del cilindro en las zonas de las válvulas, ¿ya? Ya sea de admisión y de escape, principalmente las de escape donde se producen mayores problemas por la temperatura, ¿ya? A eso se refiere, que en esa zona van a haber materiales de mejor condición para poder soportar ese tipo de esfuerzo. Otro tipo de asiento ubicado en la cabeza del cilindro es el insert de bujía, que es un resorte helicoidal, pero con un diseño particular. La sección transversal del alambre tiene forma romboidal. Esto permite que se enrosque en la cabeza del cilindro y también permite que la bujía enrosque en él. Otra propiedad del resorte helicoidal es que están fabricados de acero inoxidable para que puedan resistir la corrosión. La cabeza del cilindro se atornilla al barril cuando está caliente. Durante el proceso de fabricación quedan herméticamente unidas. Ya, esto es difícil de entender, se lo voy a explicar de una manera sencilla. Imagínense el cilindro que estamos hablando. Hablamos un rato de las bujías. Yo les hablé, cuidado con las bujías que muchas veces se agripan y no se pueden desmontar. Cuidado de usar un brazo muy largo y hacer una fuerza excesiva que puede generar una trizadura o un rompimiento de la bujía o de la base de la bujía, ¿ya? Ubicado en la zona. Ahora,
Piensa en el cilindro sin la bujía, sacamos la bujía. Donde va instalada la bujía, hay un orificio en el cilindro, ¿ya? Nosotros vamos a poner la bujía con hilos, ¿ya? Entra y se va apretando porque entra con hilos, ¿ya? Ya. Pero en el caso del cilindro, no hicieron el cilindro y después alguien vino con una terraja, se llama la herramienta que hace hilos, ¿ya? Y metió la terraja sobre el orificio que estaba en el cilindro y empezó a hacerle los hilos, ¿ya? Y permite después que la bujía entre. Así no se fabrica, ¿ya? Lo que se hace es lo siguiente. Cuando se fabrica el cilindro, se hace el orificio y después nosotros metemos dentro de ese orificio un hilo roscado que ya viene hecho de fábrica, ¿ya? Un buje que tiene hilos y lo vamos metiendo en el sistema ahí, en el orificio. Después existe un sistema ahí de amarre, le pegan un ajuste y queda el hilo metido dentro del orificio. Y después nosotros instalamos la bujía y se aprieta. Cuando hay un daño en el hilo del cilindro, lo que hacemos nosotros es tomar ese hilo que ya le habíamos fabricado anteriormente, que estaba sobrepuesto, se saca, queda nuevamente el orificio puro en el cilindro y se vuelve a instalar otro hilo especial, para que después le dé alojamiento a la bujía. ¿Qué nos permite eso? Facilidad de mantenimiento y economía, porque como las bujías están trabajando en esa zona a alta temperatura, tienen la tendencia a agriparse y tienen la tendencia a dañar los hilos. Por lo tanto, nosotros después solamente cambiamos el hilo completo y no tenemos que estar cambiando el cilindro, ¿ya? A eso se refiere esta parte donde hay que se llama un resorte helicoidal, que no es nada menos que un bujecito que tiene hilos y se instala ahí, ¿ya? Es difícil podérselo explicar al 100% esta parte porque tendríamos que estar viendo un cilindro, pero ya va a llegar el momento en que cada una de estas cosas yo las tengo anotadas, que son elementos que se los voy a mostrar en el minuto en que, si Dios quiere, pasa todo este tema de la pandemia y tengamos una clase de laboratorio como corresponde, física, vamos a poder ver estos pequeños detalles. Pero ahora la idea teóricamente es saber que en el cilindro no se fabrica un hilo directamente, sino que se coloca un insert, ¿ya? Que trae el hilo y sobre ese se instala la bujía. ¿Ok? Dudas, consultas hasta ahora porque voy a cambiar de ficha. Profe, Dígame. entonces los insertos son son bujes con hilo, en Exacto, simples palabras, ¿o no? exactamente. Tú lo dijiste súper bien. Te lo agradezco porque me facilitaste la explicación. Sí, Vale, eso es. gracias. Salud por eso. Ya. Ahora vamos a hablar de otro. ¿Qué hora es? 8:30. Ah, ya. Pensé que me había pasado. El pistón es un émbolo que se mueve alternativamente en el cilindro del motor. Tiene por finalidad recibir la fuerza producida por la combustión y transmitirla al eje cigüeñal mediante las bielas. Para obtener el máximo de vida del motor, el pistón debe ser capaz de soportar temperaturas y presiones altas de operación. Por lo tanto, generalmente están hechos de una aleación de aluminio que puede estar forjada o fundida. Las características combinadas de la buena disipación de calor, liviano y facilidad para tornear hacen que la aleación de aluminio sea la mejor selección para la construcción de pistón. Ya.
Estos pistones después se ven súper bien cuando ya han terminado toda su vida útil en los escritorios de oficina. Antes, cuando uno podía fumar en cualquier lado, uno siempre regalaba un pistón y lo dejaba de cenicero, ¿ya? Ahora ya la gente, no sé si fuma menos, pero se ve menos, ¿ya? El que fume más adelante, si quiere, me pide y yo le regalo un pistón para que tenga de cenicero. La construcción. Los pistones de alta calidad de fabricación están construidos bajo muy estrictas limitaciones en cuanto a la densidad del metal, trabajo de máquina y acabados de superficie. Algunos están construidos con una sección transversal ligeramente ovalada. El diámetro perpendicular al pasador es más grande para permitir un uso mayor del pistón, debido a que el empuje lateral adicional contra las paredes del cilindro. Este pistón debe ser instalado tal como lo indica la marca que está ubicada en la cabeza. ¿Ya? Cuando instalen un pistón siempre vienen unas marcas de registro que el manual nos va indicando cómo debemos irlo instalando, ¿ya? Pero hay unas líneas que debemos respetar, unas líneas de fe, ¿ya? Pero todo eso está indicado en el manual. Recuerden que cada trabajo que hace un técnico aeronáutico debe estar al lado el manual correspondiente abierto que nos va a guiar para hacer ese trabajo determinado. He dicho. Partes principales del pistón. La parte superior del pistón es la cabeza. Los lados forman la camisa o falda. Cabeza del pistón. Debido al recalentamiento que experimentan sus paredes, son más gruesas que las de la camisa. Además, algunos llevan debajo de la cabeza aletas de enfriamiento que también le proporcionan mayor fuerza. Por otra parte, el diámetro de la cabeza es más pequeño que el de la camisa o falda para poder compensar la dilatación. Como esta parte es la superior, que sería la cabeza del pistón, habla ahí de que la parte superior va a ser un poquito menos diámetro que la parte que viene inmediatamente del pistón. ¿Por qué? Porque la primera pared, la primera parte es la que se va a enfrentar en cada instante a la mayor temperatura cuando se ejecute la explosión. Por lo tanto, por eso que es un pequeño diámetro en respecto del que sigue, porque ahí se produce un proceso de dilatación. Si fueran exactamente iguales y se dilata la cabeza, quedaría grabado en la pared del cilindro, ¿ya? Por eso que hay una delicadeza ahí, una pequeña diferencia de diámetro, para que le permita un movimiento de dilatación cuando se produce la explosión y no genere un entrabamiento cuando el pistón está subiendo y está bajando, ¿ya? A eso se refiere. La camisa o falda, que es lo que viene inmediatamente bajo la cabeza. Las ranuras están fresadas alrededor de la superficie externa del pistón. Esta proporciona apoyo para los anillos. Se pueden fresar hasta 5 ranuras alrededor del pistón para acomodar los anillos de compresión y los de aceite, ¿ya? En la cabeza del cilindro, y en lo que viene inmediatamente caído en la parte superior, viene la camisa o falda. Y en este sentido van unas ranuras donde nosotros vamos a instalar ahí anillos de aceite y anillos de compresión, ¿ya? Estos anillos están un poquito sueltos y se van apretando conforme van avanzando sobre el diámetro interior del cilindro, ¿ya? Se pegan a la pared, ¿ya? Pero estos son flexibles, se van moviendo un poquito, por lo tanto, por eso que permiten el sellado, ya sea para el aceite y para que no pase el flujo de la combustión hacia abajo, ¿ya? Por eso que en este sector es donde están los orificios donde nosotros después vamos a ir colocando los anillos, que se los voy a mostrar en una figura siguiente, ¿ya? El conjunto del anillo y del pistón deben formar tan cerca como sea posible un sello perfecto en la pared del cilindro y deben deslizarse a lo largo de la pared de este con muy poca fricción. El aceite que lubrica el motor ayuda a la formación del sello y a la reducción de la fricción. Generalmente el pistón es perforado en las ranuras del anillo de control de aceite para permitir que el exceso de aceite salga desde las paredes del cilindro por los anillos de control de aceite para pasar al cárter, ¿ya? La idea es que se vayan por el aceite que se utiliza para lubricar esta zona, no se esté quemando, ¿ya? Sino que lubrique
hace su circuito internamente, ¿cierto? Tiene conductos que vuelven el aceite al cárter, ¿ya? Aquí les voy a mostrar una foto de un pistón. Estábamos hablando primero de la cabeza de esta zona, que era la que hacía mención de que tiene una cierta diámetro menor que lo que tiene más abajo para permitir la dilatación, ¿ya? Recuerden que esta zona va a ser la que va a estar recibiendo toda la zona de combustión, por lo tanto, por la alta temperatura, la tendencia de todos los metales es a dilatarse. Entonces, al ser un poquito diámetro menor que el de abajo, va a ocurrir la dilatación, sin embargo, no va a alterar el hecho de que pueda subir y bajar sobre el cilindro, no se va a trabar. Luego, si ustedes ven aquí, hay unas pequeñas ranuritas que hablaba también, y que estas son para refrigeración, ¿ya? Para que no sea metal liso, y estas aletitas nos van a permitir un grado de refrigeración. Luego vienen los espacios que están aquí, esta ranura, por todo el contorno, que son para permitir instalar estos anillos. ¿Ya? Se dan cuenta que estos anillos están cortados aquí, uno los instala y quedan, le llamamos flotantes, ¿ya? Flotantes porque uno los puede tocar con el dedo y se van a mover un poquito. Después, más abajo, están los anillos que corresponden al aceite, ¿ya? Que van a retener aquí en esta zona el aceite para mantener esta zona lubricada, ¿ya? Entonces, cuando estos sellos que están aquí, estos anillos, están puestos acá en el cilindro, y este cilindro está subiendo y está bajando, estos elementos van a ayudar a sellar con la pared del cilindro, ¿ya? Para que no exista una conexión entre la pared y la parte baja del cilindro, para que toda la compresión esté en el lugar que corresponde, el aceite se mantenga lubricando cada una de las paredes y no tengamos problemas de corrosión, de sobretemperatura, ¿ya? Y que perdamos la combustión dentro del cilindro mismo, ¿ya? Eso es lo que nos va a ayudar estos sellos. Van a mantener sellado el pistón contra la pared del cilindro. Ya, pasamos a las bielas. El propósito de las bielas es transmitir la fuerza entre el pistón y el cigüeñal. Además, transmite el movimiento en línea recta de los pistones al eje cigüeñal, donde se va a convertir en movimientos giratorios con el fin de impulsar la hélice. Ya, estas bielas van a ir enganchaditas aquí. ¿Ya? Aquí hay un pasador y por debajo se va a enganchar la biela, que es esta. ¿Ya? Esta, que están aquí. ¿Ya? Se van a enganchar ahí. El propósito, entonces, decíamos, de las bielas es transmitir la fuerza entre el pistón y el eje cigüeñal. Además, transmiten el movimiento en línea recta de los pistones al eje cigüeñal, donde se convierte en movimiento giratorio con el fin de impulsar la hélice. Construcción. Una aleación de acero forjado es el material que se usa para fabricar la gran mayoría de las bielas. Sin embargo, se ha usado una aleación de aluminio para algunos motores que son de baja potencia, ¿ya? Que son más pequeñitos. Aquí hay un tipo de biela llamada horquilla. Hay una con un sistema que se llama plano. Y está también la biela madre usada en los motores rotativos. Aquí está la biela. Pregunta, aquí hay un buje que se va a instalar aquí en la biela, y después en ese orificio va a ir el pasador que une con el cilindro. ¿De qué material debiera ser este buje en relación a esto que es la biela? Más blando. ¿Cuál es el que yo debería cambiar? El buje. El buje.
Exactamente. Cuando nosotros hacemos mantenimiento, chiquillos, se hace la inspección a la biela completa y este buje está instalado acá. Y acá nosotros vamos a colocar un micrómetro interior y medimos el buje, el diámetro que nos está dando, y lo comparamos con el que nos define el manual, ¿ya? El manual nos da tolerancias. Si ese diámetro interior no da, nosotros lo que debemos hacer es cambiar este buje, ¿ya? Dejamos esta biela en condición reparable, mandamos a hacer una orden de trabajo y mandamos a desmontar el buje. Este buje normalmente se deben usar, no sé si ustedes han escuchado hablar del CO2, ¿ya? El CO2 es un polvillo que se convierte como este hielo seco que sacamos del refrigerador de repente, pues este sale hecho como un polvillo, es un gas, y se coloca ahí por un cierto tiempo, el buje se enfría, y después le aplicamos una fuerza con una prensa y sale, ¿ya? En otros casos también se ocupa al revés, sistemas de calor para poder dilatar y soltar un poco el perno, ¿ya? Eso lo va a indicar el manual, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes vean siempre el manual y sigan las indicaciones del manual. Una vez removido este buje, los manuales nos mandan a medir ahora el diámetro que quedó acá, ¿ya? Y recién, después de que nosotros medimos este diámetro, nosotros nos vamos al manual y el manual nos va a dar varios tipos de bujes, ¿ya? Pero aquí en el buje, todos los bujes van a tener este mismo diámetro, en el interior, pero pueden variar en el diámetro exterior en relación a lo que quedó aquí de diámetro en la biela, ¿ya? Por lo tanto, uno, después de que lo desmonta, limpia esta zona, mide, y ahí recién mira el número de parte que le va a corresponder instalar aquí, ¿ya? Porque aquí también de alguna manera había un desgaste, por lo tanto, imagínense traer un buje nuevo, lo vamos a instalar aquí y queda suelto. Queda suelto porque ya esto, como ya ha trabajado mucho, ya tiene un desgaste, por lo tanto, uno debe pedir el buje respecto del diámetro que tiene el orificio de la biela, ¿ya? Y existen varios tipos, varias medidas. Entonces uno pide, tengo esta medida, por decir un número, tengo media pulgada, por lo tanto tengo que pedir el buje de media pulgada, ¿ya? Ese voy a pedir para que cuando instale va a entrar preciso aquí con un apriete preciso, ya no me va a quedar suelto, ¿ya? Atento con eso. Para terminar la clase de hoy, les voy a mostrar un video chiquitito que dura como 4 minutos, para que no se olviden de lo que estamos trabajando. Déjenme ver. Ahí va. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Y Sí, ahí profe. lo voy a agrandar ahora. Está el pistón. Ahí está trabajando, ¿cierto? Aquí en esta zona. Recuerden lo que hablaba del diámetro superior, que aquí es un diámetro un poquito menor que el resto, porque aquí se produce una dilatación. Está la válvula de admisión y de escape, el lugar donde van ubicadas las bujías y el trabajo.
Aquí en esta zona, como está subiendo y bajando, aquí están instalados en esta zona, están instalados lo que yo les hablaba de los sellos o los anillos que van instalados aquí, ¿ya? Hay un sello que va a ayudar a que toda esta combustión que se produce aquí no baje hacia acá, que se escape. Y también en esta zona inferior van a estar instalados los anillos de aceite que van a permitir que siga saliendo aceitito por aquí y mantenga toda esta zona lubricada para que no esté seca y se produzcan deformaciones y a la vez altas temperaturas superiores a lo normal. Aquí está la zona donde va instalado el pasador. Vamos a esperar que se detenga un poquito. Ahí estamos a máxima potencia, está pasando de todo. ¿Ya? Aquí está la biela y ahí estaba el pernito. Ya, chiquillo. En el aula, ayer ordené un poquito el tema, están todas las clases que hemos hecho, están estos apuntes que están aquí, y hoy día voy a subir los dos videos que hemos realizado, ¿ya? El que vimos recién y el anterior, el del aceite. La prueba que nosotros vamos a hacer va a ser el día 17 de octubre, ¿ya? La próxima semana yo les voy a entregar la prueba y van a tener una semana completa para desarrollarla. Ustedes son 12, ¿verdad? Me parece que son 12 alumnos. Por lo tanto, me van a formar 4 grupos de A3, ¿ya? Pónganse de acuerdo entre ustedes y la semana próxima me van a dar los 4 grupos, grupo 1 con los nombres, y yo les voy a entregar esa prueba que la van a poder desarrollar durante una semana y me la entregan el día 17. ¿Ya? Yo ahí les voy a colocar, siempre coloco un horario a las 24 horas del día sábado 17. ¿Ya? Y el trabajo esa prueba la contestan por grupos de A3. ¿Ya? ¿Les parece? También durante la semana les voy a dar un trabajo para que realicen también con los mismos grupos un trabajo que tiene que ver con la nota de laboratorio. ¿Ya? Va a ser un trabajo sencillo que se los voy a mandar durante la semana, un poquito más especificado, que tiene que ver con la seguridad industrial y lo que hablamos en las primeras clases del layout y el orden que uno debe tener en un lugar de trabajo. ¿Ya? Es un trabajo sencillo, hay mucha literatura en la web, así que material hay suficiente. Y pueden usar como base las clases que yo les di, ¿ya? Layout y housekeeping. Y sumado con ello la seguridad industrial. Así que eso sería para que tengamos todos esos trabajos para el día 17, ¿ya? ¿En grupo igual ese trabajo, profe? Todo. Por eso que les digo, ustedes lo que tienen que la próxima semana, para yo no designarlo, porque ustedes se conocen más, por afinidad, como ustedes quieran, y como son 12, vamos a formar 4 grupos de 3 personas, ¿ya? Y esas 3 personas van a responder la prueba para la parte teórica,
donde van a tener más de una semana para eso, y van a hacer el trabajo de seguridad industrial, donde tiene que ver el layout y el housekeeping, ¿ya? Esas dos cosas me las entrega cada grupo, para que ustedes se organicen y puedan trabajar y no sea algo tan que les quite tanto tiempo y tan tedioso, ¿ya? Pueden usar todos los apuntes que yo les he entregado, las clases. Si tienen dudas me pueden llamar, no tengo ningún problema, ¿ya? Vamos a trabajar en equipo, ¿ya? La aeronáutica, por eso que yo no hago mis pruebas unitarias, ni siquiera ahora, que no crean que porque estamos en un sistema de clases por video, yo he tomado esta modalidad, no. Cuando trabajamos normal con clases presenciales, uso el mismo método, porque mi concepto de trabajo, tal como se lo he contado, llevo más de 42 años en aeronáutica, el valor principal que tiene el trabajar en aeronáutica es un trabajo en equipo, ¿ya? Nadie, absolutamente nadie en aeronáutica brilla solo, ni siquiera el piloto, porque un piloto que se sienta en una aeronave a volar, no va volando solo, va volando todo su equipo de mantenimiento completo, que somos todos los responsables para que él pueda volar. Así que por eso que todas mis pruebas, mis trabajos, los que realizamos, son en equipo, porque ustedes cuando trabajan en aeronáutica, toda la vida van a trabajar en equipo y van a depender de su partner, de la persona que tienen al lado. Siempre. Uno no puede hacer nada solo, ¿ya? Por lo tanto, el valor principal es el trabajo en equipo. Por eso que yo los voy a llevar a ustedes en todas mis pruebas, en todos los trabajos que hagamos, a la exigencia de trabajar en equipo, ¿ya? Y no crean que es fácil, ¿ah? Muchas veces uno tiene que estar soportando a su compañero, hay algunos que son medios idiotas, otros son medios desordenados, entonces uno tiene que compensar todas esas cosas y hacer equipo, como dicen por ahí. Ya, chiquillos, nos vemos un ratito más a las 10. ¿Ok? Nos vemos, profe. Ya, chao. Pero, nos vemos. Chau, chau.